Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Los industriales reclaman un cambio del modelo económico y social que crea pocos empleos, baja bajos salarios y es fiscalmente insostenible. Quieren prosperidad para sus negocios, mano de obra sana y educada y con capacidad de comprar lo que ellos fabrican y venden. Antonio Isaconde explica su identidad con Danilo Medina esta noche. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Ya vieron ustedes, el tema de esta noche son los industriales y Danilo Medina. Crecientemente un número de industriales ha venido conociendo y enriqueciendo también las propuestas de Danilo Medina. Y esto con el propósito de que éste pueda ser candidato a la presidencia del PLD y posteriormente presidente de la República. Esta noche vamos a hablar con un dominicano singular. Un dominicano singular que es hoy empresario, pero desde muy joven puso su vida en peligro para, primero, combatir el trujillismo, a Trujillo, luego para expandir las libertades en nuestro país y combatir las manifestaciones más oprobiosas que pudo tener el gobierno de Joaquín Balaguer, en el sentido de escasez de oportunidades y falta de libertades. A lo largo de su participación en la vida pública de República Dominicana, ha ocupado puestos estelares en la administración pública y le ha tocado además pues motorizar muchos de los proyectos que han marcado el accionar público en República Dominicana. Recordemos nada más el papel estelar, cómo lideró el proceso de capitalización de las empresas eléctricas en nuestro país. Un tema que todavía sigue en la agenda de nuestro país, pero que en ese momento pues fue un cambio rotundo, fue un antes y después en el abordaje del tema eléctrico en República Dominicana. Posteriormente, y desde su condición de presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, pues ha venido levantando una serie de reivindicaciones a favor del sector industrial dominicano, del papel que debe ocupar la industria en nuestro país, como creadora de empleo, creadora de riquezas y además de oportunidades para nosotros desarrollar nuestro país. Posteriormente ha venido apuntalando lo que se ha venido conociendo como la estrategia de competitividad sistémica de nuestro país. Un proceso que no solamente toca a un sector de los industriales, sino a toda la estructura productiva de nuestro país. Industriales en el sentido urbano, pero también de la agropecuaria y otros negocios, todos aquellos que producen, fabrican bienes y servicios en nuestro país. Recientemente pues ha sido uno de los motorizadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo, una estrategia a 20 años de la República Dominicana que todavía está en debate, está siendo enriquecida por distintos sectores de la vida nacional. En aquel entonces pues puso su vida en peligro, pues ahora está poniendo en peligro su salud, puesto que a sus 70 años, que aún conserva con toda la vitalidad, pues está poniendo en riesgo su salud, que a su edad es una manera de poner en riesgo su vida. Gran orador, un entusiasta, convencido de sus ideas, estamos hablando de Antonio Isaconde. Tony, nos da muchísimo gusto tenerte por aquí. Gracias, Roberto. Es un privilegio. Y para mí es una honra estar sentado aquí y en esta silla, donde ha sentado tanta gente que yo admiro y respeto en este país. Tony, a mí me gustaría hablar, tenemos 45 minutos para hablar contigo y queremos aprovechar tu presencia aquí para tocar muchos temas, pero me gustaría en principio que comenzáramos desde Tuntún quién es, ¿no? ¿Cómo ven ustedes los industriales? ¿Cuáles son los desafíos que ven ustedes los industriales para que luego podamos ver qué cosas deben hacerse? ¿Cuáles son los desafíos? Yo voy a ir un poquito antes. Okay. Porque cuando presentaron el programa, sí, oí que se habló del modelo económico. Sí, del modelo. Algo que está de moda.
Sí. Entonces, todo el mundo está hablando de que hay que cambiar el modelo. Hay unos que dicen que hay que transformarlo. Sí. Ahora, a mí, yo que he estado tanto tiempo, como tú has visto, metido en estos problemas, me preocupa que aunque estamos diciendo la misma cosa, puede que estemos hablando de algo distinto. Es verdad, sí. Entonces, yo voy a tratar de explicarte cómo yo veo el cambio de modelo. Ajá. Voy a tratar de explicarte por qué yo apoyo a Danilo y la visión de Danilo del modelo, Sí. que guarda que se diferencia de muchas de las cosas que se han hecho hasta ahora en el país. Y te voy a hablar de los problemas de vida de los industriales dominicanos. Muy bien. Te comenzaré a decir quiénes son los industriales dominicanos. Aquí la gente cree que el sector industrial, o mejor dicho, el sector manufacturero dominicano son algunas de las grandes empresas exitosas, muy meritorias, que se han abierto pasos no solamente en el país, sino que tienen competitividad a nivel mundial, Sí. pero que desafortunadamente son una minoría. Sí. La minoría que si tú la metes en el club de los ricos de la República Dominicana, aún en el mismo club de los ricos, son minorías. Sí. Porque otros que están en otras esferas del servicio financiero, etcétera, ocupan mayor grado, digamos, de desarrollo. Pero esa es una parte del sector industrial, esa es la gran industria Sí. que tenemos que conservar y que tenemos que apoyar y que tenemos que tratar de que sigan haciendo las cosas que están haciendo. Pero hay un sinnúmero enorme de pequeñas industrias que no tienen quien le escriba. Y medianas también. Y medianas. Sí. Que son las que crean Son la mucho empleo. mayoría medianas, que son las que crean grandes empleos, que son las que producen muchos de los artículos de primera necesidad que tú usas en tu hogar, que tú usas en la vida diaria. Son empresas que se afanan por sobrevivir. Y son casualmente empresas que, como no tienen la oportunidad de hablar, de desayunar o cenar con el ministro, Sí. y con el presidente menos, con las oportunidades que tienen los otros, regularmente tienen que plantear sus reivindicaciones a través de la asociatividad, reuniéndose en asociaciones vigorosas, pero en asociaciones que no solamente plantean sus problemas cotidianos, sino que de alguna manera u otra tienen que comenzar a definir un proyecto y relacionarse con una visión de país para tener esperanza, tener expectativa, tener oportunidades. Sí. Y a esa es que va dirigido este discurso. Tú quieres ser voz de ese inmenso sector. Porque es que ahí es que están los medianos, pequeños empresarios. Ahí es que están los grandes verdad. problemas, esa mediana empresa del país. Esa es la que necesita apoyo Ahora, y estímulo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cuáles son los problemas, Tony? Los problemas básicos son los problemas de competitividad y los problemas de poder competir en los mercados internacionales Para poder exportar. Entonces, en un país que ha desarrollado durante toda la vida un sesgo anti-exportador, la solución que buscaron fue dividir las industrias en dos. Una que estaban en zona franca, con toda la posibilidad de exportar, y otra en el mercado local, que vendían en el mercado local, protegida desde el exterior, no pudieron desarrollar eficiencias, no pudieron desarrollar tecnología, estaban desenvolviéndose en un mercado semiprotegido. Entonces comienza la apertura. Y la apertura ya no plantea la competitividad solamente hacia afuera, porque tú podías elegir no ser exportador. Claro. Ya la competencia tú la tienes aquí adentro. Adentro. Entonces abrimos el país y no estábamos preparados para reaccionar, para competir. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? ¿Qué ha ocurrido, Tony? Bueno, la industria ha bajado su participación en el PIB. En el PIB, es verdad. Ha bajado considerablemente el número de empleos manufactureros. Mientras las importaciones Crecen. en los últimos 10 años crecieron un 50%.
las exportaciones solamente decrecieron en un 5%. Sí. Eso ha causado que el sector manufacturero, ese sector de que te hablé, está en crisis. Independientemente de que a algunas empresas grandes le vaya bien o que pudiera irle mejor también. Sí. Entonces, una pregunta, Tony. Cuando se dice que a algunos le pudiera ir mejor y que está en crisis, es que la capacidad instalada industrial, manufacturera de República Dominicana pudiera tener una mayor producción, pero no la tiene. no pudiera tener mayor producción y tuviera en mejor condiciones de competir fuera y en el mercado local de los productos importados. Ve un supermercado y tú ves la competencia terrible que tiene de productos importados que entran exonerados con los acuerdos de libre comercio contra los problemas que tiene aquí. Ustedes, y es que, perdón. Sí, ustedes sienten como que también otros países por debajo de la mesa pudieran tener subsidios que no tienen ustedes. Mira, aquí. Eso hay. Y eso es una cosa también que una política sana debe proteger. Pero los problemas de competitividad son mayores que eso. Nosotros, uno de los problemas son el problema eléctrico. Sí. Es muy difícil con los costos de energía producir o competir con productos, digamos, que vienen de Centroamérica, que tienen uso intensivo de energía, por mejor tecnología que tú tienes. Yo dirijo una fábrica de sacos polipropileno que tiene la tecnología de punta a nivel mundial. Eso, aquí hay varias fábricas y esas no pueden competir. Ahora le pusieron un arancel de protección, eso durará un tiempo. Aunque se ha descubierto que los costarricenses tenían por debajo una serie de 200 subsidios. Pero óyeme, aunque le quiten los subsidios, hay un problema serio de la baja calidad del servicio eléctrico aquí, y esos productos son intensivos en uso de energía. Sí. Pero aquí hay una serie de costos sombra increíble. ¿Qué son los costos sombra para que el público entienda? Los costos sombra son los costos que se le presentan, que tú para hacer una diligencia tienes que gastar sin tener que hacerlo. Otros son costos, por ejemplo, el transporte. El transporte aquí es terrible. ¿Por qué? Porque existen muchísimos problemas que no se han resuelto. Entonces, ¿les afecta el monopolio de Fenatrado? Oh, muchísimo. Porque pero no solamente el monopolio, sino que el sector transporte en su conjunto, aparte de ese monopolio, es poco eficiente. Pero también tenemos problemas con el sector financiero. El sector financiero tiene que ser mucho más eficiente y ser mucho más competitivo. Ellos siempre ganan, le va muy bien. No importa que ustedes le ganen. Pero realmente los préstamos al sector industrial han decaído muchísimo durante los últimos años, porque han ido más al consumo y a donde tiene garantía real, como son las hipotecas. O sea, si tú te pones a ver, hay una serie de factores que condicionan la competitividad de un país. Todo eso fue identificado en el Plan Nacional de Competitividad, que es una obra maravillosa, porque ahí no solamente se plantea en cada sector, como tú lo dijiste, no solamente en el industrial, sino los problemas reales. Eso fue un esfuerzo consensuado, sino se dicen los pasos que hay que ir dando para resolverlo. Pero por otro lado, también hay una serie de cosas que son ejes transversales, que si no, por eso se habla de competitividad sistémica, porque tú no puedes tener un sector productivo eficiente con un Estado ineficiente. Claro. Se necesita la eficiencia pública. Entonces, mira, si tú te pones a seguir analizando, vemos que estamos hablando de un proyecto de país. Tony, vamos a dejarlo ahí, porque tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos entonces. Nos quedamos ahí mismo, en proyecto de país. No se olviden. Un minuto. Estamos conversando con el empresario Antonio Tony Isa Conde. Tony, tú hablabas de el tema de la electricidad, ¿verdad?, que les impide a los industriales dominicanos ser más competitivos, el tema del transporte, el tema de los servicios financieros, pero también tienen ustedes un problema de mano de obra poco educada y poco saludable, ¿verdad?
por eso es que uno entiende el apoyo de ustedes los industriales a que tengamos una educación de calidad en nuestro país, ¿verdad? Y que haya mayor inversión en educación. Sin educación no hay desarrollo. Claro. Entonces, yo iba ahí. Sí, te gasten el proyecto país sí. Para llegar casualmente a esos detalles. Entonces, cuando tú te ves los problemas de competitividad que tiene el sector, tú te das cuenta que no lo puedes resolver tratando de resolver la situación del sector, sino del país. Del país, ok. Tú tienes que pensar en un proyecto de país. ¿Por qué? Porque aquí el todo condiciona la parte. Exacto. Es determinante. Vamos en el tema de la educación. Sí. ¿Cómo tú vas a competir en un país pequeñito como nosotros? Bueno, todo te lo responde 9O, mediante la eficiencia, sí. La innovación, sí, sí. La flexibilidad. Sí. Okay. Para tú hacer eso, sí. Tú necesitas un trabajador y un empresario educado. Es verdad. Sí, ¿verdad? porque que no se menciona lo del no se menciona. Bien, Tony, un empresario educado. Sí, muy bien. Educado incluso no solamente en aspectos técnicos, sino en la parte más elemental, socializar. Sí. Porque si tú hablas va a competir creando la aglomeración de clúster, tú estás hablando que tú vas a cambiar la cultura. Claro. Y esa cultura implica mucha socialización. Correcto. Y tanto el empresario, el trabajador, el funcionario público que va a un clúster tiene que aprender a socializar. O sea, tienen que ser educados. Muy bien, muy bien. Entonces, con este sistema educativo que nosotros nos gastamos, no vamos aparte. Somos la rabiza en materia educativa. Y eso no se entiende. Y la mayoría de los políticos no lo entienden. Porque educar no es como sembrar una varilla que se ve de una vez. Sí. Eso es un problema de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, que necesita a veces generaciones. Pero lo que no se dan cuenta es que la inversión que más produce a la larga, que los países que más se han desarrollado son los que han sido capaces de invertir más en educación. Pero vamos también al problema de la salud. Tú necesitas un empleado saludable. Sí, para evitar el ausentismo por enfermedad. Pero no solamente. Tú estás hablando de creatividad, de innovación, necesitas estar en esa disposición. Entonces tú necesitas un sistema de salud eficiente y que se transporte también barato y rápidamente, y no como ahora que se le tira el 25% de su sueldo para transportarse. Es verdad, Tony, es verdad. Entonces tú te pones a ver y tú dices, bueno, lo que necesitamos es un proyecto de país que enfrente todos estos problemas con una visión única de país. Ahí es que tú vas al nuevo modelo. Y ahí va la Estrategia Nacional de Desarrollo, que parte de una visión, tiene los ejes temáticos para enfrentar cada uno de esos, pero todo está concatenado y te dice, esto es lo que nos va a conducir por un periodo de 20 años, cada uno de los gobiernos que venga cogerá su camino, pero ajustado a esta trayectoria. El propio Temo dice, esta es una autopista de 4 vías, tú coges la que tú quieras, pero va para el mismo sitio. Exactamente. Entonces, estamos trabajando en eso. La gente se ha involucrado, la gente lo quiere. Y óyeme, yo he descubierto un fenómeno trabajando en esto. La gente, aunque no cree en nada que venga del gobierno, hay una incredulidad tremenda que se refleja en el informe de Atalí, quiere la estrategia de competitividad. Entonces ahora bien, cuando tú te pones a ver que ya hemos llegado a ese punto que tenemos una estrategia, pero yo te decía antes del programa que vi un artículo de Julio Sánchez Mariña, sí. Que es una poesía, sí. Que él habla de todas las iniciativas de competitividad en los últimos 10 años. 10 años. Sí. Yo me reía porque yo he estado en todas, pero yo tuve 10 años antes haciendo otras tantas también, sí. Y estamos en lo mismo. Entonces, ¿a dónde está el problema? Exacto, dinos, ¿dónde está el problema? Señores, que no hemos asumido como sociedad. Tenemos un plan de competitividad y una ley de proindustria. Dime cuántos funcionarios de este gobierno lo han asumido. Si ahí vi una crítica de la IRD. Mira una crítica de la IRD de proindustria. Pero ¿cuántos lo han asumido? El presidente incluso lo lanzó y mandó la ley al Congreso. Pero cuando hay cualquier problema y hay que buscar dinero, se violan los acuerdos, se pierde la credibilidad, se dañan los planes, no se ejecutan.
Entonces, yo decía que lo primero es no solamente elaborar la estrategia, sino que hay que hacer un esfuerzo como nación para asumirlo. Y he repetido ya hasta el cansancio, que la gente tiene que entender que los problemas de este país son de tal magnitud que no lo va a resolver un hombre, un grupo de hombres, un partido, sino de la acción solidaria y consciente ni un de la periodo de mayoría gobierno dominicana, ni un periodo de gobierno. Pero que tú necesitas crear una masa crítica y un liderazgo capaz de impulsar eso. Tenemos todos los instrumentos. Entonces ahí es que viene el que después de qué sé yo cuántos años tú me ves haciendo política. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque después de haberme pasado la vida teorizando, inventando planes, me he dado cuenta que lo poco que se ha podido ejecutar es porque he estado en el gobierno empujando en cualquier... Sí. Pero por lo demás, tú haces 10 cosas y vienen gente que no entiende, que están en tu propio gobierno y no entienden. A mí me han llegado gente a decir, cuando voy con uno de los planes bonitos ya aprobado por el presidente, esas son vainas de Leonel, y perdonen la expresión, porque no entienden. Hay una parte del Ejecutivo, no es de este gobierno, de todo, que no tienen una visión de país, que no comprende hacia dónde vamos, que para ellos todas esas cosas son letra muerta. Con la cantidad de leyes que tenemos y que no somos capaces de cumplir, nosotros si la cumpliéramos haríamos una revolución en este país. ¿Tú sabes cuántas leyes por la transparencia y la corrupción ha hecho este gobierno? Sí. ¿Cuántas de ellas se están cumpliendo? Es verdad. Entonces nosotros necesitamos no solo construir un poder, una gerencia pública con capacidad de ejecutar las cosas, las promesas que se hacen, pero además necesitamos una ciudadanía responsable. Es cierto. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo que está tratando de hacer Danilo, que ha comenzado su campaña con una visión de país, con un grupo de gente que está tratando de construirla y de reforzarla, pero yo he visto de qué manera la están asumiendo, que eso tú lo percibes casi hasta cuando respira, que tú no ves que es el discurso vacío de un político. Ustedes se han sentido yo me he sentido identificado, convocado, digo, concho, esto es por lo que yo he estado luchando todos estos años, toda mi vida. Entonces, esto no podemos dejar este hombre solo y este grupo de hombres solos. ¿Y ustedes sienten que tienen la oportunidad de enriquecer esas propuestas, de construirlas? Estamos tratando de reconstruirla. Estamos tratando, pero el esfuerzo va en dos direcciones. ¿En cuáles dos? Primero, de tener la visión. Eso se ha avanzado y tú lo sabes porque tú has estado trabajando también en eso. Muchísimo. La visión y hacer y tener definidos los objetivos. Pero además de los objetivos, tenemos que saber las estrategias que se va a usar para llegar a eso. Claro, los cómo. Y los cómo. Sí, Tony, es verdad. Que si no se tienen los cómo, pero además conocer. Y en el pasado nos faltó mucho de los cómo también, Tony. Eso es parte de lo fundamental. Pero además, visualizar eso como un programa que se sepa que a 4 años lo que va a durar el gobierno. ¿Tú no crees, Tony, perdóname que te interrumpa, que el hecho de que el próximo gobierno, que esperamos que sea encabezado por Danilo Medina, como va a durar 4 años, el hecho de que no se reelija, de que las otras fuerzas políticas y sociales no teman una instrumentalización del presidente de turno, abre la posibilidad de un gran acuerdo? Definitivamente. Yo creo que eso puede ser fundamental, porque ahí vamos. Eso de los acuerdos tenemos que hablarlo claramente ahora. Esos 4 años, tú tienes que decir que lo que tú puedes hacer en los 4 años, pero instrumentarlo con los cómo. Pero hacer que la gente que te va a acompañar entienda primero tu visión, hacia dónde tú quieres llegar, y que comprenda que esto es una carrera de relevo. Correcto. Y que va dentro de esa estrategia que puede ser esta que se está discutiendo, que debe ser la estrategia nacional, ese aporte de este periodo, lo que va a darle pie
a otro al gobierno siguiente. que siga enriqueciéndolo. Sí, como tú has dicho, una carrera de relevo. Una carrera de relevo. Los primeros 4 años uno. Pero que tú tienes que saber que cada actividad en cada sector, Sí. porque no hay hechos aislados. Lo que tú hagas en educación va a repercutir en el sector productivo. Así es. Lo que tú hagas fortaleciendo las instituciones básicas va a fortalecer el sector productivo y todos los sectores. La lucha contra la corrupción es fundamental. Sí. Hay que provocar que se recobre la confianza en la gestión pública, ¿verdad? Exacto. Entonces, si no hay confianza en la gestión pública, difícilmente se puede llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Ahora, ¿cuál es el talón de Aquiles? ¿Cuál es? El clientelismo y el rentismo político que ha carcomido en forma, diría yo, casi total. Y le ha hecho mucho daño a los partidos, ¿verdad? Le ha hecho un daño tremendo. Pero ya mucha gente de los partidos políticos se está dando cuenta que han creado un monstruo que se lo está comiendo a sí mismo. Y está reaccionando. Entonces, yo creo que el ejemplo que está dando Danilo no va a ayudar solo al PLD, Y yo lo que encuentro, sino a todos los partidos políticos. y yo encuentro, Tony, de que cuando muchas veces un dirigente político, un candidato, un presidente quiere hacer algo y a veces se adelanta mucho su sociedad, y entonces al adelantarse mucho hay incomprensión, los procesos se retardan o no se dan. Pero yo lo que estoy viendo, Tony, es una sintonía entre lo que vienen reclamando los sectores fundamentales del país o mayoritarios de que hay que hacer en el país, con lo que está planteando Danilo. Y tú me corriges si me equivoco, porque el hecho de que uno escucha a los empresarios, a los líderes sindicales, sectores de la sociedad civil, abogando por todos estos, por los mismos temas, es algo que debemos celebrar. Claro. Porque es una oportunidad única Pero del país. absolutamente, y no lo podemos ver incluso, y ni desde el gobierno podemos verlo como una crítica. Claro que no. Hay que oír lo que está pasando. Mira, la situación no está fácil, hay un resquebrajamiento en el tejido social tremendo. Es verdad. ¿Y de dónde sale ese resquebrajamiento? ¿De dónde? El auge de la delincuencia. Todos estos factores que están acabando con la sociedad, que nos tienen irritado a todos. Del modelo económico. El modelo. Una vez más el modelo. El modelo, porque es un modelo totalmente excluyente. Es una pena que un país que haya crecido tanto como el que ha crecido, Sí. los niveles de exclusión social han aumentado y los niveles de desempleo se han mantenido durante décadas, no obstante haber crecido. Entonces hay algo que no funciona en ese modelo. ¿Y cuál es? Y ahí volvemos al tema. Cuando hablamos de ese modelo y decimos, no, tiene que ser un modelo excluyente, incluyente. Tú, dijimos, para ser competitivo no lo va a hacer con grandes fábricas, con producción de masa, tú tienes que hacer con productos innovadores, Sí. con gente educada. ¿Qué implica eso? Inversión. Invertir en el capital social que es el que Exacto. tenemos. Exactamente. Y no nos estamos dando cuenta que lo que estamos es gastando, desperdiciando, destruyendo el capital social dominicano. Y no lo estamos desarrollando, mejorando, haciendo que se fortalezca. Invertir en la gente, Tony. Invertir en la gente. Te pido tu permiso, tenemos que hacer una nueva pausa. Nos vamos a la pausa y venimos entonces, volveremos en un minuto nada más con el empresario Antonio Tony Isaconde. Estamos hablando del modelo económico, los industriales en su perspectiva en la República Dominicana. Seguimos conversando con el empresario Antonio Tony Isaconde. Estamos hablando del modelo, de la competitividad sistémica, del por qué Danilo. Tony, con la pasión que te caracteriza, yo he visto que tú has defendido con mucha claridad, con mucho rigor y con elementos. Y me gustaría que tú compartieras hoy aquí por qué Danilo, por qué los industriales ven en la propuesta de Danilo una oportunidad, no solo para su sector, como decías tú, sino que ustedes, lo interesante y valioso de la posición de ustedes es que ustedes se ven como parte del todo y que si el todo no va bien, no va bien ustedes. Y ahí está el tema del mercado interno. Exacto. Háblanos de eso, Tony. Y nosotros vivimos básicamente para el mercado interno. Pero hay una cosa que tenemos que tener claro, y que muchos de nosotros todavía no lo comprenden. De la misma manera que nosotros cuidamos nuestras maquinarias, nuestros edificios, tenemos que cuidar a nuestra gente. Claro. Y muchas veces ese aspecto lo descuidamos.
Y casualmente es en el desarrollo de los recursos humanos que va a depender el que nosotros seamos más competitivos, pero además que nosotros podamos desarrollar un mercado interno poderoso. Y ese mensaje de Danilo en el sentido que tenemos que desarrollar un mercado con capacidad para consumir, porque eso generará nuevas riquezas, hará más rico a los que sean, No importa, claro que sí. a los que ya lo sean, pero también un sector productivo fuerte. Pero eso, cualquiera lo dice, ese es un político hablando de cualquier cosa. Oye, pero la lógica tremenda del programa de Danilo te lo dice, claro, y a veces la gente no lo ha comprendido. Y yo voy a tratar de ir a lo que él quiera para que vea que es posible desarrollar un mercado fuerte Vamos en la a ver. República Dominicana. Convéncenos, Tony. Danilo plantea, tenemos que hacer, fíjate, acuérdate que Danilo va para 4 años, Sí. tiene una visión de país, Sí. un país de oportunidades, un país inclusivo, un país a donde la juventud se sienta que no es invisible, Sí. que puede participar, estudiar o participar en el sector productivo. Muy bien. Y él dice, ¿cómo? 4 años, ¿cómo? La locomotora del desarrollo tiene que ser el sector turismo. ¿Por qué? Porque el sector turismo es el que tiene más capacidad de encadenarse con el resto de la economía. Ok. Pero Porque dice, demanda bienes y servicios. claro, pero no el turismo como lo tenemos ahora. ¿Qué le tenemos que agregar al turismo que se puede hacer en 4 años para que se convierta en esa locomotora, se ligue más al territorio Sí. a donde opera y no funciona sea como enclave. un enclave y se encadene más a la cadena productiva? Sí. Entonces y plantea que hay que tomar una serie de medidas en ese sentido prácticas. Ok. O sea que también eso implica una reforma en el turismo En también. el turismo, Ok. comienza por una reforma en el turismo sencilla, Ok. manejar el turismo con una visión diferente, pero lo que tenemos, Sí, desarrollar sí. lo que tenemos, Exactamente. fortalecer lo que Sí, tenemos, sí, sí. que incluso implica desarrollar una ciudadanía responsable alrededor de los Claro. polos turísticos, pero también preocuparse por el territorio. Es una oportunidad para el desarrollo local, ¿verdad? También. Entonces ahí estamos desarrollando el mercado. Entonces, encadenado a otros sectores, ¿cuál es el sector que más posibilidad tiene de reaccionar y multiplicarse? Bueno, él dice, vamos a tratar de que lleguen 10 millones de turistas al año en un periodo X. Tú sabes lo que eso implica. Pero eso, si se hace como él lo plantea, arrastra a la agropecuaria. Sí. Ahora, ¿la agropecuaria que tenemos está en condiciones de hacer eso? No. No, es verdad. Hay que hacerle algunos cambios. ¿Cuáles son esos? Primero, información, Sí. tecnología y créditos. Y crédito, sí. Entonces hay que Esas meterle una serie de ingredientes fundamentales a la agropecuaria, que tú sabes que la agropecuaria tiene también capacidad de reaccionar rápido. Mira, estamos hablando de cosas, de reacciones rápidas. No estamos hablando en una estrategia a largo plazo. Eso va ligado a una estrategia a largo plazo. Pero estamos haciendo en las cosas que inmediatamente pueden comenzar a motorizar. Tú dices algo importante, o sea que esto tiene efectos inmediatos. Inmediatos. Muy bien. Estamos hablando de 4 años. Muy bien. Pero otra cadena de ese eslabón Sí, después de la es la agropecuaria. pequeña y la microempresa. ¿Por qué? ¿Por qué, Tony? Vamos a ver. Porque es la que tiene más capacidad de rápidamente también generar más empleo, Ok. aplicar tecnología. Y la gente no se da cuenta de lo que significa la pequeña y mediana empresa. Cuando uno habla del Pero para eso también, entonces está lo que tú venías planteando. no, que tiene que la oye, competitividad y la asociatividad de la pequeña. claro, pero los hay clústeres. hay todos los clústeres para aprovechar la ventaja comparativa, la asociatividad, las posibilidades de lograr tecnologías mejores, uniendo. Hay una serie de cosas que se pueden hacer rápidamente que en este programa no tendríamos tiempo Hay de que volver a explicarle. hacer, sí, volvemos. Pero indudablemente hay una serie de cosas que podrían en corto plazo poner a la pequeña y mediana empresa en condición de ser más eficiente, más competitiva y generar más empleo de calidad. De calidad también. Ok. Pero, fíjate, y te quiero dar un ejemplo, porque aquí se desprecia la mediana empresa. Es más, y me excusan mis compañeros, que lo quiero mucho, de la pequeña y mediana empresa, a veces se desprecian ellos mismos. No se dan la importancia que tienen. Óyeme, en Italia, Ajá, cuéntanos. el renacimiento industrial de Italia dependió de la pequeña y mediana empresa. No solamente de la pequeña y mediana empresa que hacía corbatas
¿Tú estudiaste en Italia? Yo estudié en Italia, cambiaban el gobierno cada 10 días, pero no cambiaban los planes de desarrollo. Eso es importante. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Se desarrollaron los clústeres regionales de zapatos, pero el principal, ¿cuál fue? ¿Cuál? El metal mecánico. Okay. ¿Tú sabes haciendo qué? Las piezas que necesitaba las industrias que hacía los robots para hacer las grandes fábricas. Okay, o sea, para iniciar ese proceso de fabricar maquinaria, que son famosos los italianos y han vendido a todo el mundo, las primeras, las piezas para las máquinas que iban a usarlas tenían que ser artesanos. Muy bien. Asociados. Entonces, el potencial de a través de la pequeña y mediana empresa es inmenso. Entonces, el otro eslabón es la industria. Claro. Ya, si tú tienes un mercado que ha desarrollado, que ha generado rápidamente más empleo, que tiene mayor poder de compra. Más poder de compra. Compra los productos de los industriales. Tiene la posibilidad, pero eso también implica una transformación en el sector industrial que está planteada en la ley de innovación y competitividad y que sea... Entonces, Tony, podríamos decir que una contribución también del Estado es que al mejorar la educación pública y la salud pública, pues evidentemente está aumentando el salario real, que te he escuchado hablar del poder adquisitivo, Tony. Ese es otro tema, porque es largo. Entonces, en la industria hay que hacer muchísimas transformaciones, algunas que se pueden hacer en corto plazo. Tenemos que también desarrollar esa cultura asociativa, tratar de reunirnos en parques, mejorar la energía eléctrica, eso es básico. Una serie de cosas. Después tú tienes que venir a hablar sobre el sector eléctrico, Tony, porque tú iniciaste este proceso y mucha gente tiene dudas sobre las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo puede ser que todavía... más de 10 años después todavía estamos en esto, pero te vamos a invitar a otro programa. Pero sí, vamos a lograr. Perdona, sí. Una de las cosas es fortalecer ese mercado interno con empleo de calidad, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en esa cadena que terminará en la primera etapa en la industria de manufactura como tenemos ahora y las cosas que hay que desarrollar. Pero los ejes transversales son lo que tú dijiste: la salud, la educación, pero además la eficiencia de los servicios públicos, de las aduanas, de la recaudación, etcétera. No vamos a entrar en cada uno de detalles. La estabilidad macroeconómica para ustedes es religión, pero eso no está en discusión. Para nosotros es una cosa que hay que comenzarla desde el primer día. Lo que tú acabas de señalar. Hay que recuperar el salario real de los trabajadores. Yo he dicho una cosa que la gente a veces se ríe. Este es el trabajador más caro y el que menos recibe. Sí. Porque la capacidad de los bienes y servicios que puede comprar con su salario, eso da pena. Lo que tiene que gastar un trabajador para ir a su casa, para ocuparse un poco de la educación. Tú lo dijiste, 20 o 25% de su salario en transporte. De la educación de sus hijos y todo, es una cosa tremenda. Pero entonces el empresario tiene que hacer un esfuerzo por suplir una serie de necesidades y esto va incrementando sus costos del salario. De manera, Tony, que podemos decir que la visión de ustedes empresarial, que es una visión de avanzada, progresista, entiende que debe haber más Estado, o sea, en el sentido de más Estado, no más burocracia, me refiero, mejor educación pública de calidad, seguro familiar de salud, desde el Estado, patrocinado desde el Estado. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Acuérdate que yo estoy hablando de competitividad sistémica, de competitividad país. No puede, y te repito, no puede haber un país competitivo con un sector público que no sea competitivo. El sector público tiene que hacerse cada día mucho más eficiente y más competitivo, cumplir con su rol. Tú sabes, una de las cosas que nos quita mayor competitividad y desangra el trabajo real de los trabajadores es que el Estado no cumpla con sus responsabilidades. No supla una cantidad de bienes y servicios que uno tiene que buscarse en la calle, tiene que buscar seguridad, tiene que buscar energía eléctrica complementaria, tienes problemas tremendos de agua y desperdicio de residuos sanitarios, tenemos problemas de transporte. Óyeme, tú sabes lo que ganaría el trabajador, lo que ganaría este país si el Estado cumpliera con sus responsabilidades elementales, que proveer eficientemente el dinero que está usando en eso lo pudiera dedicar para comprar otros bienes y servicios. Claro. Y crear una dinámica en todo el país. Tony, porque esto es un círculo virtuoso lo que queremos comenzar, que tenemos que romper
este círculo vicioso. Y por eso que yo me identifico con la posición de Danilo, porque él ha planteado con la crudeza necesaria estos problemas, con una visión que yo comparto y he compartido durante muchos años, pero sobre todo que es práctico, es realizable. Es posible. Es posible, y además un candidato posible. Porque ese es otro tema que aquí no nos olvidamos. Pero Tony, tú puedes tener muchas cosas en la cabeza, pero no ser posible como candidato. Claro. Él es posible por todos los lados. Tony, una pregunta. Tú has sido llanero solitario muchas veces. ¿Tú sientes que eres llanero solitario ahora o tú sientes que hay crecientemente un sector industrial que entiende estos planteamientos? Yo me siento más apoyado. Me siento más apoyado. Hay un grupo de pequeños y medianos empresarios. Y te voy a decir otra cosa. Que es una satisfacción muy grande que yo tengo. Y que te voy a decir, me ha rescatado algunos momentos. Yo me encontré, en esta vida, yo me he encontrado con jóvenes dominicanos. Por ejemplo, cuando yo llegué al Consejo de Competitividad, que yo fui que creé lo que sería el nuevo consejo de ahora, me encontré con todos esos muchachos jóvenes, Van der Hol, en un equipo. Yo no me imaginaba que en ¿Tú sigues siendo miembro del consejo? Sí, sí. Como asesor y lo sigo asesorando, ¿no? Sí. Y yo me vi con el cariño y amor que trabajaba por este país. Pero ahora mismo, en la Estrategia Nacional de Desarrollo, ¿cuántos funcionarios públicos buenos tiene este país? ¿Cuánta gente buena, con buenas ideas? Que lo que necesitamos es darle poder, para que se puedan empoderar, para que el clientelismo y el rentismo político no le metan la zancadilla y el trabajo de años que están haciendo con la mejor buena fe se lo tumben. Ese es un esfuerzo que yo voy a hacer. Pero además, eso te estoy hablando del sector público. Ahí hay una cantera tremenda de talento. Pero y esos jóvenes empresarios que vienen de unas oligarquías rancias, que de mí no querían saber la mayoría. Pero han estudiado en universidades. Porque nosotros éramos los guerrilleros de Herrera, bueno. Pero esos muchachos, tú lo ves en Ángel, en otros sitios, son muchachos que dicen, caramba, todavía en este país hay esperanza. Y yo creo que ese pesimismo nacional que nos está agobiando mucho, últimamente el país está muy pesimista, se anime con el proyecto de Danilo y toda esa gente que vengan a apoyarnos. Apoyarlo no, a construirlo. A construirlo, eso es. A construirlo, a aportarle. Y mira, yo te soy franco, yo estoy convencido que Danilo no nos va a defraudar. Tony Isa Conde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Queremos comprometerte públicamente a hablar sobre el tema eléctrico, un repaso, un recorrido, porque tu experiencia inicial en eso fue fundamental, el liderar ese proceso de la capitalización. Muchos entienden que hubo razones en el trayecto que hicieron que los objetivos programados no pudieran realizarse, pero se reivindica el proceso. De modo que queremos comprometerte a eso y tenerte aquí en Ojalá, porque siempre es muy valioso tu experiencia y sobre todo tu mirada desde ese sector de la sociedad dominicana.